Minutos estamos en comunicación con el consultor Dardo Fernández, creador de Diarios sobre Diarios, y bueno, y ahora en una nueva etapa en la red social X, con un producto que es realmente recomendable, que tiene que ver con todo el análisis de las empresas encuestadoras respecto de cada una de las elecciones, de los procesos que se van realizando en nuestro país. Y bueno, es un placer tenerlo en el programa. ¿Qué tal, Dardo? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo Bueno, están? bien, bien. Bueno, veníamos hablando, creo que tuvimos hace un par de... No recuerdo cuándo fue la última vez, pero ya habían empezado los procesos electorales. Tuvimos Misiones en este último fin de semana, en el Antes cual... de Cava. ¿eh? Antes de Cava fue. Antes de Cava. Antes de Cava que hablamos. Ok. Y Misiones, este último fin de semana, hoy estaba releyendo algunas de las cuestiones que vos habías monitoreado antes de la elección misionera. Y bueno, me gustaría que nos cuentes, porque había muy poco trabajo en en ese ver el escenario como lo preveían antes, y entiendo que no fue muy acertado, ¿no? De acuerdo a los resultados que se vieron. En el caso de Misiones hubo un solo sondeo, que fue el de Analía del Franco, que midió para el Frente de Unidad de Rovira, y efectivamente quedó muy lejos del cómputo que en sus dos mediciones que hizo, eh, que desacertado, digamos, muy lejos de lo que fue la foto final, por dos cosas. Uno, porque fue a votar menos gente de lo que se esperaba, pero no es la elección con menos asistentes o con mayor ausencia electoral, sino que es la tercera, digamos, si uno toma a Jujuy con un 65% de asistencia electoral, esta sería la tercera con un 57 y algo, algunos dicen 55, bueno, hay que esperar el escrutinio final y el último cómputo para saber exactamente, que seguramente se va a conocer esta semana. Y además porque al Frente de Unidad de Rovira le daba como el 71%, Analía del Franco es la única empresa que midió Misiones, y bueno, y creo que estaba contratada por el Frente de Unidad de Rovira, y quedó lejos de ese cómputo porque al Frente de Unidad no le fue bien, ganó en el sentido de que ganó extensamente sobre su segundo contrincante, que era La Libertad Avanza, que en eso sí Analía del Franco acertó, pero La Libertad Avanza sacó prácticamente el doble de lo que se esperaba en esta elección, arrastró votos de todos los otros partidos de la oposición, y eso hizo que prácticamente se polarizara entre el Frente de Rovira y La Libertad Avanza. Lo digo porque en las otras elecciones, por ejemplo en Tucumán, el gobernador Jaldo está más o menos tratando de hacer lo mismo. Acá no, en Tucumán no hay elecciones provinciales, solamente hay elección nacional, pero está tratando de dividir a la oposición y que haya mucha oferta de la oposición. Y a la luz de lo que pasó en Misiones, si bien todas las elecciones son distintas y las realidades son bien diversas, lo que ocurrió es que se terminó polarizando entre el oficialismo de la unidad, del Frente de Unidad, y La Libertad Avanza. Así que es como para tener en cuenta siempre de cara a octubre. La Libertad Avanza hizo una muy buena elección en Misiones, que el dato que aportamos en el posteo previo es que es la provincia con más jóvenes, digamos, donde hay más millennial y más generación Z, un tema que nosotros le prestamos mucha atención porque tiene que ver, entre otras cosas, con el cambio de la realidad social y la realidad política de nuestro país, y creemos que ni los medios ni la política le están prestando suficiente atención, digamos, ¿no?, a esas nuevas generaciones emergentes que ya tienen entre 21 y 37 años, o sea, no son ningunos niños, ¿no? Sí. Dardo, si hacemos una recorrida por los procesos realizados hasta ahora, los oficialismos
han triunfado prácticamente en todos los casos. Creo, corregime, creo que Cava es la excepción a la regla. No han triunfado tampoco porque hemos visto, me acuerdo con el tema de Puyaro y la reforma constitucional en Santa Fe, algunos titulares de arrasó, contundente victoria. Me parece que la de Puyaro es bastante parecida a lo que pasó con Rovira en Misiones, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Exacto. Que sí, se esperaba que Puyaro sacara mucho más votos y sacó menos votos, pero es muy difícil de evaluar, porque uno tiene que evaluarlo porcentualmente de acuerdo a la cantidad de presentes en el acto electoral. O sea, claro, el gran protagonista hasta ahora de las elecciones sigue siendo la ausencia electoral. Lo segundo es lo que vos decís, están ganando los oficialismos, pero con un volumen de votos muy inferior a lo que sacaron. Es más, la Libertad Avanza, que hizo una excelente elección en Misiones, sacó mucho menos votos de lo que había sacado Milei. Está bien, Milei no competía un ex tenista misionero, sí, que se sacó una foto con Milei, y Milei no fue más a Misiones, a esa elección, no caminó a la provincia, no creo que conozca mucho de Misiones, además Milei. Pero si uno compara que Milei en Misiones ganó la elección directa a Massa, después ganó el balotaje, y mira la cantidad de votos que sacaron, casi 500.000 votos por entonces, ahora sacaron mucho menos. Otra vez, difícil de evaluar porque el gran protagonista es la ausencia electoral. O sea, ¿qué pasa con todos esos argentinos que no están yendo a votar? ¿Por qué no están yendo a votar? Y es claramente un fenómeno nacional, evidentemente está... ya creo que nadie planifica un proceso electoral en el cual concurran más del 60-65%, pero como una barbaridad, digamos, a la hora de diseñar digamos, los caminos para cada elección, digo, todos los escenarios que faltan, ¿no? Sí. Ahora estamos con el tema de provincia y bueno, está muy fuerte el tema ese por el tema Cristina, que ya le vamos a entrar. Pero, ¿cuál es tu mirada sobre esta deserción, esta desobediencia civil a algo que es el voto obligatorio, ¿no? Hay varias, por lo menos hay tres miradas. Yo voy a hacer como un abanico de mirada para que nuestros oyentes puedan tener una visión completa y optar, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mi propia mirada, pero primero, la primera mirada es la del oficialismo, que dice que la gente está tan bien y está tan conforme que no hace falta que vaya a votar, digamos, quiere que siga todo igual. Esa es una mirada un poco pobre del oficialismo, pero bueno, hay que ponerla arriba de la mesa. La segunda mirada habla de que se sienten defraudados del voto de Milei, o sea que la mayoría de las personas que no están yendo a votar serían porcentualmente, mayoritariamente, personas que votaron por Milei en el balotaje. Esta mirada algo de realidad tiene, porque cuando vos mirás los porcentuales históricos que sacó el peronismo en aquellas provincias en donde el peronismo se presentó, digamos, coinciden, digamos, es como que el peronismo vuelve más o menos a sacar lo mismo o un poquito menos, digamos, pero el oficialismo no, el PRO y la Libertad Avanza sacan menos votos. Otra vez, estamos hablando cuantitativamente, porque no podemos hacerlo en forma porcentual porque hay mucha gente que no fue a votar. O sea que ahí habría como una especie de resignación, o que la gente dijo, bueno, son todos iguales, al final este tipo también me falló, ¿para qué voy a perder tiempo yendo a votar? Hay una tercera mirada que es más institucionalista, que se ha escuchado, la verdad se ha escuchado en el sentido de que la gente no ve que sea muy útil ir a una elección legislativa, como que no le va a cambiar nada al otro día de su realidad votando al oficialismo o a la oposición, entonces se queda en su casa. Sí. Esa mirada es bastante cuestionable porque en una época las legislativas se tomaban como un voto castigo, incluso para el gobierno de turno, aun cuando yo dentro de unos meses vuelva a votar al mismo que voté antes, al gobierno, yo quiero dejar un voto castigo para advertirle que no es tan fácil el rumbo por el que está yendo. Son las tres miradas más o menos que hay, dando vuelta.
Sí, A mí, yo me inclino un poco más por el desencanto en el sistema, digamos. sí, yo coincido plenamente con vos. Y te digo algo que me ha pasado, no sé, a título personal, obviamente, cero Sí, estadística, cero todo, cero rigurosidad, pero noté este año algo que no había notado nunca, y es en personas que están en nuestro círculo, o sea, hiperpolitizados, ¿no? No de ahora, de toda la vida, que bueno, que entendemos todo como es lo que vos decías, que las legislativas se le puede ir para atrás para pedirle más. Y bueno, conocemos prácticamente, bueno, en esa gente, en ese grupo de gente, noté una cierta desidia con el tema de ir a votar el domingo. O sea, había muchos que ya estaban dudando, no tenían certeza, la certeza que tuvieron toda su vida anterior, digamos, claro. en ir a votar. Entonces ahí es donde me pongo a pensar si nosotros que estamos prácticamente involucrados en esto desde nuestra profesión y bueno, si a nosotros ya nos cuesta, ¿qué queda para el ciudadano de a pie, el que no tiene ninguna respuesta, el que está realmente asediado por todas las dificultades juntas, que tiene la tormenta perfecta sobre su casa y su familia? ¿Qué Claro. esperanza puede tener, no? Claro, yo creo que además son sectores jóvenes y sectores vulnerables, como dice el BID, o Claro. sea, pobres. Básicamente los que no están yendo a votar, y hay también, porque es mucha gente, estamos hablando de que en un promedio fueron a votar en 6 elecciones y promediamos apenas el 54% de los argentinos. Claro. Ahora hay que sacar el cálculo de nuevo cuando se sepa la asistencia electoral de Misiones, pero estamos en ese rango, 54, 55, es mucha gente, millones de argentinos los que no están yendo a votar en distintas provincias, además. Y me parece que ahí empieza a profundizarse una mirada un poco más política, y ya que dijiste Cristina, voy a rescatar un pequeño pasaje de lo que dijo anoche frente al PJ en la calle, también lo dijo adentro, porque tenía un público claramente militante y los convocaba a representar nuevamente los intereses de los argentinos que se están quedando en su casa, que están en su barrio, a dialogar con ellos para saber qué le está pasando a esos argentinos y qué presente ven, digamos. O sea, justamente la política tiene la intención de representar los intereses de la población y tienen que ir a representarse. Hola, Claro. ¿qué tal? Digamos, ¿no? Sí, claro. Un poco me parece que pasa por ahí para para que la política pueda entender qué es lo que está pasando en el hogar de los argentinos, ¿no? Sí, bueno, justamente te iba a preguntar el tema de Cristina de ayer, ¿no? Realmente una curiosidad yo me enteré ayer, que era la primera vez que el peronismo hacía algo oficial, ¿m?, en su casa. Sí, lo hizo durante muchísimos años, el Día de la Resistencia, ¿m?, lo que denomina el peronismo el Día de la Resistencia, que tiene que ver con los fusilamientos de José León Suárez y, bueno, y otras zonas del país, bueno, y días después la penitenciaría que todos conocemos en Las Heras y Salguero. Pero bueno, hay dos frases que me quedaron muy pegadas, ¿eh?, y muy como reflexionando, porque realmente me parece que es una de las cuestiones donde el peronismo está alejado de su base electoral histórica, cuando ella plantea: tenemos que volver a la militancia política y no a la militancia electoral. Déjense de joder, ¿m?, con la pelea por los cargos y miren un poquito a la gente. Esa es una parte que me parece centralmente, digamos, como la piedra basal de la autocrítica, ¿m?, que de alguna manera viene llevando a cabo Cristina. Todos los días dice algo. Bueno, Alberto cambió un proyecto
colectivo por un proyecto personal. Bueno, todos tienen culpa en ese proyecto colectivo, pero evidentemente las responsabilidades son más fuertes las del uno. Y la otra tiene que ver con una frase que me parece maravillosa, que sintetiza un poco las dos etapas. Soy una fusilada que está viva. Haciendo obviamente alusión a que le gatillaron en la cabeza. Cuando veías a Cristina ayer, ¿qué sentías? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo evaluás? Es un discurso importante para mí, ¿eh? No, muy importante, y mucho más importante si la Corte decide finalmente detenerla, digamos, y condenarla. Es una noticia que va a dar vuelta al mundo, porque para los que la quieran y para los que no la quieran, es la dirigente del principal partido político y movimiento de oposición a Milei, y va presa. Como cuando nos enteramos que un dictador centroamericano o en una isla de Oceanía mete preso al principal dirigente de la oposición, vos te imaginas una república bananera, te imaginas un régimen donde no hay libertades públicas, bueno, te imaginas muchas cosas porque ese país está lejos y no lo conoces. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar con la Argentina en términos de imagen exterior, en términos de evaluación de institucionalidad. O sea, acá el peronismo va a pagar un costo político, y tendrá que ver cómo se reorganiza en función de que el mayor liderazgo que tiene, que es el de Cristina, está detenida, o si se querés en situaciones de aislamiento, para ver cómo sigue dando pelea de acá por lo menos octubre y más adelante. Eso es lo primero que se me ocurre. O sea, hay costos para todos lados acá, ¿no? Hay costos también para el gobierno. Así que supongo que los teléfonos están funcionando en estas horas, y acá que falle la Corte hay actores que tienen que tomar decisiones importantes. Yo lo que quiero señalarte como aporte distinto, porque al escuchar, sí, lo vi completo, obviamente, el discurso de Cristina. Yo trato de no ver mucha televisión, pero sí los videos en forma directa, los vivo en forma directa, claro. o los busco después si no lo pude ver por cuestiones de trabajo. Es que ahí justo era los funcionamientos del 56, hay algo dando vuelta ahí como que estamos en una situación de resistencia, ¿no? Social, política, cultural, o por lo menos el peronismo lo está. Yo ahí no estaría muy de acuerdo, porque creo que todavía no llegamos a ese punto, y me voy a explicar un poco mejor. Dale. Lo que creo es que el momento en el que estamos es el momento previo a cuando se construye la resistencia. En el sentido de que ahora sí, después de 1 año y medio de verlo a Milei como presidente, hay cosas que están empezando a quedar claras y que en el peronismo no estaban claras. Voy a decir algunas cosas donde el peronismo se ha equivocado desde que asumió Milei hasta acá. Primero, la mayoría de los diputados, senadores y dirigentes del peronismo nacional, no quiero caerle el sayo a nadie, estoy hablando en términos generales, porque también lo he visto en la militancia, decían que Milei estaba realizando un plan de ajuste. No es cierto, Milei está destruyendo el Estado Nacional, y entre el ajuste que quería Macri y el Estado eficiente y esta destrucción del Estado Nacional que está llevando Milei, hay una diferencia enorme, tremenda, digamos. Entonces me parece que no ver eso. Segundo, el peronismo dijo que el gobierno tenía dialoguistas en bloques dialoguistas. No son bloques dialoguistas, siempre fueron bloques aliados, y la presión del gobierno llegó a punto tal que ahora tenemos radicales con peluca, radicales sin peluca, pro con peluca, pro sin peluca, digamos, porque la presión hizo que el gobierno se proponga destruirlo a Mauricio Macri, destruir al PRO, y sobre los restos de Mauricio Macri y del PRO captar algunos cuadros interesantes para sumar a su proyecto hegemónico, que es el de La Libertad Avanza, que pretende no solamente ganar la elección en octubre, sino ganar otra vez en el 27. Lo digo no porque soy adivino, sino porque ellos lo dijeron. Con lo cual, para imponer... bueno, el tercer error que me parece grave es decir que Milei tiene un modelo económico. Milei no tiene ningún modelo económico. Para vos tener un modelo económico tenés que saber
bueno, ¿cuál es la política de educación? ¿Cuál es la política de salud? ¿Cuál es la política agropecuaria? ¿Cuál es la política social para determinadas cuestiones graves? ¿No? No tiene ningún modelo económico. Milei tiene la bicicleta financiera, conocida como el carry trade, el circuito financiero, y lograr que el Círculo Rojo logre en esta época una enorme transferencia de recursos, que en eso están, imponiendo ese modelo mientras vas destruyendo el Estado, cerrando programas, cerrando ministerios, secretaría, echando gente. Y mientras hace eso, lo que les dice es, bueno, si quieren tener salud, los gobernadores que se hagan cargo de la salud, que se hagan cargo de la educación, que se hagan cargo de la seguridad, que se hagan cargo de los dirigentes del campo, que si usted quiere hacer autopista o carretera, bueno, busque un empresario y hágasela. Digamos, nosotros no tenemos por qué hacerle algo. Cuando dicen nosotros, hablan del Estado-Nación. O sea que eso es a lo que nos enfrentamos y no a otra cosa. Para que haya resistencia, todos los actores perjudicados por estas políticas, familias con familiares discapacitados, los médicos del Garrahan, los médicos del Posada, los residentes, los enfermeros, los universitarios, que estoy nombrando algunos de los tantos sectores que se han movilizado en este año y medio, que han ganado la calle, tendrían que empezar a articular acciones conjuntas. En una época se le decía unidad en la acción, recordarás. Sí, claro, por supuesto. Sí. Y si no hay unidad en la acción y los actores esos perjudicados no emergen como tales y no hay nuevos dirigentes, entonces no hay resistencia. Porque la resistencia es la articulación de distintos sectores sociales que son perjudicados, digámosle por un modelo, pero no es modelo, ya expliqué cuál es la diferencia, en una acción devastadora que implica que la desaparición progresiva del Estado Nacional implica la profunda destrucción de las provincias y de los municipios, a donde hasta ahora está llegando la política esta de Milei de ir destruyendo. ¿Por qué? Porque no le transfiere Milei a las provincias lo que sería de las provincias, porque las provincias son antecesoras al Estado-Nación, aunque él eso lo ignora obviamente, no le transfiere, y los gobiernos provinciales están haciendo lo mismo con los municipios, y más con los municipios que no son del signo partidario de ese gobierno provincial, con lo cual la cadena de destrucción va hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. A ver. Entonces, ahí es donde digo, la resistencia no comenzó, pero sí ya tenemos actos continuos de rebeldía, de emancipación y de queja. Te voy a dar un dato, Fer. Dale. Con este dato podés hacer 2 programas más, si querés. Yo, por cuestiones de trabajo, tuve que ir muy seguido al Garrahan. Y bueno, hablé con médicos, con residentes, con enfermeras, digamos. Hay de todo en esa rebelión del Garrahan, ¿no? Pero hablando con un veterano, compañero que lo conocía de antes, médico, jefe de clínicas del sector del Garrahan, con trayectoria, con prestigio y demás, y que sabía que era peronista, le digo, a ver, con total sinceridad, digamos, vos conocés a todos estos, hay 800, 900 personas acá que están protestando, él me decía, y cada día sumamos más gente, digamos, porque la gente va tomando conciencia. Esto es clave en la lucha, la gente eleva su nivel de conciencia, su nivel de información, empiezan a ser más lúcidos. Y le digo, toda esta gente que está acá protestando, ¿cuánto votaron a Milei? El 80%, Dardo me dijo. ¿Se entiende lo que estamos viviendo? Sí, claro que se entiende. No se entiende, no se comprende, digamos, o es bastante difícil hacer una conexión entre la capacidad de daño y no sé cómo decirlo, el cansancio, el agotamiento quizás que hizo que toda esa gente de alguna manera lo vote a Javier Milei. Yo entiendo que a ver, si hay algo importante, coincido plenamente con vos que digamos, habiendo visto
a lo largo de nuestra vida otras etapas de resistencia, bueno, de otra calidad, Claro. y de otra densidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Creo que esto, bueno, es una etapa sí me pareció más que interesante, y no porque Cristina sea la que lidere ese proceso de resistencia, pero sí me pareció muy importante usar un 9 de junio, usar la sede del Consejo Nacional Justicialista, Claro. y hacer un llamado a lo que es necesario hacer. Quizá ella, cuando pudo, no lo hizo tan claramente. Ahora que está, bueno, entre la espada y la pared, capaz que, bueno, fue rebobinando y tomando conciencia, y de alguna manera intenta unir su caso bueno, con algo que tiene una historia profusa del peronismo, que es la de persecución, cárcel y muerte, ¿no? Y eso, los dirigentes peronistas y la militancia peronista, hay una larga trayectoria de solidaridad, y como han dicho algunos dirigentes que públicamente, que no quiero ahora nombrar, pero creo que los escuchamos todos, aun cuando tengan diferencia con Cristina, no van a aceptar, no, y van a brindar su solidaridad si Cristina va presa. O sea, esto reconfigura el panorama por lo menos del peronismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, Eduardo, nos pasamos un poquito, pero bueno, Me imagino. sí, no, siempre es un placer charlar con vos, y no va a ser la última vez. Nos reencontramos más temprano que tarde. Te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Muchísimas gracias. Nos No, vemos. por Gracias nada. por la invitación. 12 horas 36 minutos.